por su colaboración, por supuesto, a nuestra querida amiga también, Lucía, que nos han ayudado tanto. La coordinación de Elisa ha sido espléndida en estas jornadas. La presencia de nuestra anfitriona y esta colaboración que tenemos con el Museo Lázaro Galdiano y con el gran trabajo de Lucía ha sido realmente muy rico, y espero que todos hoy terminemos de disfrutar esta generosidad. Así que sin más paso la palabra a Elisa y yo me siento en mi otro papel. Buenas tardes a todos. Yo quería dar las gracias otra vez a Elena, a Isabel, a Lucía, bueno, a todo el equipo del museo, pero sobre todo porque la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Ha sido mucho trabajo, pero es que nos lo hemos pasado fenomenal, ¿verdad? Fenomenal, o sea que podemos volver a repetir todas las veces que queráis. Espero que disfrutéis mucho la jornada de hoy. Con esto ya cerramos el ciclo de las cuatro martes seguidos que hemos planteado, y sobre todo, bueno, pues que para la próxima vez esperamos contar con vosotros y sobre todo también para el jueves. Gracias. Bueno, pues de nuevo les saludo. Hoy vamos a tener una jornada que, como lo mío es la educación artística, pues lo voy a organizar todo muy estructuradamente y vamos a tener una jornada que espero que disfruten y sobre todo que espero que sea enriquecedora y nos ilumine en algunos puntos que en el IAC nos preocupan mucho y por los que trabajamos de una manera decidida en esta junta directiva de la que formamos parte de esta mesa, Concha Jerez como vicepresidenta y yo como presidenta. En primer lugar, si les parece, les voy a presentar a nuestros ponentes, que yo creo que ninguno necesita presentación, y menos en esta sala, que todos somos muy del sector, pero voy a presentar a los tres primero y luego ya introduciré los temas de los que vamos a tratar. En primer lugar, Concha Jerez, que como les digo es vicepresidenta del IAC, pero además tiene una carrera artística intensa e infinita, casi. Concha hizo la carrera de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, que son cosas que pocos sabemos, y estudió Ciencias Políticas en la Universidad Complutense, para todo esto dedicarse luego a la performance y al trabajo que todos ya conocemos más de cerca. Concha, entre otros muchos premios y muchas actividades, ha tenido recientemente, y me permiten que solamente mencione, la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes, que se le entregó en 2011, y el año pasado, en 2015, el Premio Nacional de Artes Plásticas. En su trayectoria artística, además, destaca un compromiso verdaderamente notable con el sector del arte contemporáneo, con el movimiento asociativo. Ella entiende muy bien que solo desde este tipo de plataformas se puede trabajar en aras de mejorar las condiciones del arte y del arte contemporáneo en este caso, y realmente su compromiso es ya larguísimo. Ha estado en un montón de asociaciones, ha sido presidenta de distintas asociaciones y realmente, bueno, pues es muy de destacar. Por otro lado, me permiten presentar a Jaime Sordo. Jaime es empresario, es un gran coleccionista, es una de las personas que desde el mundo privado más está apoyando al sector. Esta necesaria imbricación de la que habla este ciclo en el que estamos, que es el sector privado y el sector público, deben ir de la mano necesariamente. Es una obligación que tenemos, que por parte del sector privado se cumple en muchos casos. Aquí tenemos a Charo López Meras, que nos estuvo hablando el primer día del compromiso del Banco de Santander, y en el caso de Jaime Sordo, el compromiso de lo que es el coleccionismo privado, que va un poquito más allá de lo que es el puro coleccionismo, y él nos va a explicar. Jaime es ingeniero industrial energético, tiene máster en la Escuela Europea de Negocios, tiene una colección excepcional que se llama Colección Los
Fragales, que ha viajado y viaja con una generosidad muy destacable también. Está continuamente en danza, por decirlo con palabras simpáticas. Presta su obra allá donde se la pidan y eso realmente es uno de los gestos del coleccionismo privado que él defiende muy significativos. Pero en otro sentido también está aquí, y todos ustedes lo saben, porque es presidente de la Asociación 9915, en la que yo le pediría en un mínimo, en unos 2 minutos, que nos hables de la asociación antes de pasar a presentar a César y ya iniciar el debate, si te parece. Gracias. Necesito 20 minutos mínimos. Pues no te los voy a dar. Pues no te los voy a dar. Agradecer al IAC, agradecer a ti, Isabel. Desde que nació 9915 en el año 2012, hemos mantenido una relación con el IAC permanentemente, con 3 presidentes, con 2 presidentes en funciones, y ha sido siempre una relación fluida. El que hoy nos invites a estar aquí en esta mesa con un título, el Gobierno de una Nación, actuaciones imprescindibles, nos da un poco de pavor, pero bueno, vamos a intentar dar esa visión, como dices, del coleccionismo privado. Agradecer a Lázaro Galdiano, a Elena. Yo creo que esta es una casa ya de encuentro y debate. Yo llevo 4 años, como comentaba, en 9915 y me he subido aquí a este estrado 5 veces. Luego, esto sí que está claro que es una casa de debate, de encuentro del sector, porque aquí nos vemos todos. La asociación, creada en el 2012, cuenta con 70 socios actualmente. Yo creo que aquí hay muchos y, por tanto, reitero el mensaje. Somos 60 socios numerarios. Nosotros coloquialmente lo llamamos socios de a pie, socios comprometidos. En la asociación, y lo comentaba con José Jiménez a la entrada, nunca preguntamos a los que pertenecen a ella ni cualitativa ni cuantitativamente qué obras tienen en su colección. Nos interesa el compromiso social, el compromiso de estar en este sector implicado en todos sus saberes. Y unidos a estos 60 socios de tipo numerario, como comento, tenemos 4 socios protectores que nos ofrecen servicios, no hay por qué explicarlo ahora, más 6 socios colaboradores con los que nos intercambiamos temas. Tenemos productos concretos. Hay un producto del que estamos muy orgullosos y además nos afecta a las 2 asociaciones, que son ya este año, por ejemplo, el 4º curso con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el que hemos tratado el coleccionismo, el comisariado y tal. Este año tenemos un encuentro interesante porque va a hablar del mercado y la interrelación de todos los que en él participamos. Tenemos otro pequeño producto interesante y muy comprometido, en el que el otro día inaugurábamos en Sevilla una exposición sobre lo audiovisual con obras de los socios. Son exposiciones que llamamos exposiciones de los socios de 9915, que bajo un criterio genérico de comisariado, un comisariado es libre, elige obras, piden a los socios y los socios lo devuelven. Yo creo que el perfil medio, estándar, difícil muchas veces de centrar, coincide claramente con lo que Michel Finlay dice en su Valor del arte, ¿no? Citando sobre todo a Emily Hall cuando quiere definir a un coleccionista. Yo creo que nos identificamos en la asociación por personas con un sincero amor al arte, una pasión. Creo que esto no es nuevo, cualquier coleccionista lo identificará. Que hacemos un seguimiento, no tanto de la inversión desde el lado económico, desde el estado de origen y aplicación de fondos de algo de lo que compramos, sino de ese seguimiento, de esa apuesta, de ese artista que compramos, cómo está evolucionando en el mercado, pues porque nos reporta mucho feedback, saber que ese artista crece, se genera, etc. Y luego un componente que intentamos inyectar permanentemente a todos los socios, que es el compromiso social, ese valor esencial del arte. Isabel lo ha explicado, no quiero reiterarlo. Pretendemos que las 12.000 obras que puede estar en el entorno de la asociación estén a disposición de los agentes de toda la escala de valor que tiene el arte, en el sentido de ofrecerlo a comisarios, críticos, etc. Y hay una cierta disponibilidad para que esas obras así lo sean.
con esto termino, nos implicamos mucho en el nuevo coleccionismo. Nos preocupa que a los socios, cuando estamos en Basilea o en la Fris de Londres o en Arco, casi siempre nos vemos los mismos, vemos poco coleccionismo incipiente. Insistimos mucho, yo mañana tengo una charla en Reina Sofía, insistiré en este tema, ¿no?, en factores de interés para el nuevo coleccionismo como el cultural, social, educativo, participativo, aspectos personales, comunicación, económico y ético. Termino con 2 frases porque creo que afectan al coleccionismo. El arte, la cultura, que depende del arte, decía Kafka que deberá servir de hacha para atacar el mal congelado que llevamos dentro. Yo creo que es importante la reflexión y no sé si este mar congelado incluso nos está afectando en lo político también, ¿no? Y termino con otra que corresponde a Nietzsche y dice: tenemos arte, tenemos cultura, pues porque no hay por qué centrarlo solo en el arte. La cultura tiene patas muy importantes o tan importantes como el arte, ¿no? Dice: para no padecer a causa de la verdad. Muchas gracias, Jaime, por tus palabras y por estar aquí con nosotros y ayudarnos a reflexionar sobre todos estos temas. César Antonio Molina es licenciado en Derecho, doctor en Ciencias de la Información, fue profesor en la Universidad Complutense y ahora lo es en la Carlos III. Dirigió el suplemento Culturas de Diario 16, aquello sí que era un gran suplemento de cultura, debemos decir, donde fue director adjunto de la sección de Cultura y Suplementos de Literatura. Dirigió, como todos sabemos, el Círculo de Bellas Artes de Madrid y el Instituto Cervantes. Fue ministro de Cultura, es poeta reconocido, antologado y traducido, narrador, crítico y ensayista. Tiene una copiosa obra publicada. Ha recibido numerosos premios literarios y periodísticos nacionales e internacionales y además las más altas condecoraciones de Francia, Italia, Portugal, Chile y la Medalla Castelao de Galicia. Es doctor honoris causa por la Universidad L'Orientale de Nápoles y actualmente dirige la Casa del Lector. Es un honor tenerte con nosotros también, César, un placer. Sabemos que es un esfuerzo grande por tu tremendo horario, pero realmente tu presencia aquí en muchos planos, no solo como un gran hombre de la cultura, sino también como un gran defensor de las buenas prácticas que has sido, para nosotros es muy importante comprender cómo desde un ministerio, cómo desde la política se puede hacer lo que nosotros pedimos que se haga, efectivamente. Bueno, con esto, si les parece, les voy a dar, como les decía, vamos a estructurar la charla en 4 puntos, 4 temas que yo voy a introducir de forma brevísima y luego daremos la palabra a nuestros invitados para que en conversación podamos entrar en ellos. Cada uno de los temas les vamos a dedicar no más de 15 minutos para pasar enseguida al siguiente. Y al final de esta pequeña introducción les daremos la palabra a ustedes para que nos puedan preguntar o comentar o añadir lo que consideren. Los temas para nosotros en el IAC son temas fundamentales, son por los que, como les decía desde el principio, luchamos, batallamos, trabajamos, etcétera, toda la junta directiva y todos los socios del IAC. Debo decir que Jaime Sordo también es socio del IAC y es un honor que lo sea. El primer tema del que vamos a introducir es el sistema educativo, formación y creación de nuevos públicos. El segundo, hablaremos de recursos económicos, financiación y mecenazgo. El tercero, el fomento y aplicación del Código de Buenas Prácticas en museos y centros de arte. Y para terminar, la difusión nacional e internacional de la producción artística. Se entiende española, claro. Sobre el sistema educativo y formación y creación de nuevos públicos, les voy a leer 2 minutos. Todo ciudadano, esto es lo que nosotros pensamos y defendemos, todo ciudadano tiene derecho al conocimiento y disfrute de la creación contemporánea, así como el derecho a acceder a su práctica. Y para ello es imprescindible que el arte contemporáneo tenga un papel más relevante en el sistema educativo. El arte aporta dimensiones esenciales en la formación de los individuos que no son propias de ningún otro modo de conocimiento. La integración de la experiencia sensible y el conocimiento inteligible, la condensación simbólica, la atención a la singularidad subjetiva. El arte es una herramienta para el aprendizaje versátil, polivalente, integradora, intensificadora.
Además, en un mundo repleto de imágenes, la educación artística se hace imprescindible para alfabetizar a los ciudadanos, que sepan leer con adecuada distancia crítica las representaciones que les rodean. Y lo que es igualmente necesario, enseña a dar valor al patrimonio y, por lo tanto, a la creación humana. En el IAC reivindicamos una mejora de la calidad de la enseñanza en todos sus niveles, que contemple transversalmente la creación artística como fundamento del desarrollo integral de la persona y del progreso económico y social. Es necesario dedicar más horas y programas específicos a la creación en la educación primaria, en la secundaria y en el bachillerato, porque ello contribuirá a formar ciudadanos más creativos, favorecerá la innovación, extenderá los valores cívicos y fomentará el bien común. Pero además es imprescindible a corto plazo llenar las lagunas de conocimiento sobre arte contemporáneo de los docentes, mediante programas específicos auspiciados por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. La coordinación con los departamentos de educación de los museos y centros puede ser de gran ayuda. Se debe estudiar en profundidad la situación de las facultades de Bellas Artes, dado que, como afirma la Conferencia de Decanos, su carácter experimental y teórico-práctico, unido a la amplitud y heterogeneidad de sus materias fundamentales, hacen que la reducción de cursos y créditos comprometa seriamente la calidad de la formación. En suma, la mejora del acceso al arte contemporáneo y a su práctica favorece, además de la creación de nuevos públicos, el desarrollo de otros sectores de gran rentabilidad económica y social, como las nuevas tecnologías, el diseño, el turismo o el ocio, así como otros sectores que participan del proceso de producción artística. Bueno, podríamos estar 3 horas, pero tenemos 15 minutos, así que como queráis. Concha. Bien. Efectivamente, claro, todo esto son un montón de puntos que son esenciales pero que a la hora de acometerlos estamos muy lejos en nuestra sociedad española de que se acometan. Para empezar, yo creo que no hay conciencia de ese derecho que tiene cualquier ciudadano a ese conocimiento de la creación. Es un derecho democrático como cualquier otro. Entonces, en ese punto sí que se debería de trabajar si queremos mejorar en general el concepto de la democracia, en qué tipo de individuo queremos. Es decir, queremos un individuo que simplemente esté especializado en un tema y que a partir de ese tema se dedique como si fuera un peón en una maquinaria de producción. No, yo creo que si verdaderamente somos conscientes y creemos en una democracia, hay que trabajar más con el individuo. El individuo, a la hora de la enseñanza, en general, ahora mismo se está, en mi opinión, haciendo un hincapié totalmente no al desarrollo del individuo, sino al desarrollo de determinados conocimientos, muy basados en un sentido económico, de la economía, pero bueno, la economía es algo que es la ciencia de distribución de los bienes, pero eso no quiere decir que nos lleve a un concepto de filosofía del individuo. Entonces yo creo que lo primero de todo es ver cómo ese individuo podemos afrontar el hecho educativo en ese individuo. Ese individuo que además, si es creativo, esa creación no le llevará solamente a ejercer su creatividad en el arte o en la cultura en general, en ser un buen escritor. No. Ese aspecto creativo le va a llevar a buscar otras soluciones en el campo de la ciencia, de la investigación, también de la organización social, en el sentido de buenos sociólogos que imaginen otro tipo de soluciones para los problemas que hay de integración, de convivencia, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso es tan sencillo como afrontar en la enseñanza ese tipo de conocimientos. Entonces, claro, a partir de ahí, ¿qué tenemos? Yo pienso que eso hay que cambiarlo totalmente. Veía hace unos días una película que se está pasando ahora mismo en Madrid. Es un documental hecho por unos cineastas franceses que se llama Mañana.
Y en esa película lo que han cogido esos cineastas, han cogido su cámara y se han ido por el mundo viendo qué experiencias diferentes se estaban llevando a cabo para salir de estos problemas tan terribles que tenemos en cuanto, digamos, a la energía, a la economía, por supuesto a la educación, para poder ver la agronomía, es decir, para ver qué otras posibilidades hay. Yo creo que eso es fundamental, volviendo y centrándonos en el mundo del hecho creativo, del arte. Yo creo que es que hay varios aspectos, es decir, si por una parte hay determinados creadores que estamos trabajando y que no son más listos que otros, no, simplemente por una serie de razones o por una serie de vericuetos personales nos hemos interesado en el hecho creativo y de no entender algo hemos ido procurando entenderlo. Claro, ese efecto autodidacta está muy bien, pero siempre es muy heroico. Yo creo que el Estado a nivel público tiene obligación, si es un Estado democrático, de acometer ese hecho educacional en el cual el ciudadano pueda mejorar y pueda dársele otro tipo de patrones. Me voy a callar por el momento y creo que mejor sigue otra persona. Pues, César. Yo soy una persona optimista, porque si no me hubiera dedicado a otra cosa, pero creo que la tarde va a ser pesimista, entre otras cosas porque yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que está escrito aquí y es casi revolucionario, porque siendo tan posible y tan necesario de ponerlo en práctica, nosotros de alguna manera, José Jiménez y yo, en el Ministerio lo intentamos, conseguimos algunas cosas, pero había siempre una oposición política irracional. Porque si fuera racional, pues bueno, pero la política está llena de cosas irracionales. Y con la cultura sucede eso. Y por lo tanto, adelantándome a otro de los puntos, lo de las buenas prácticas, lo que nos costó. Y yo lo llevé a un Consejo de Ministros en que lo colé, porque luego cuando varios días después se lo leyeron, me llamaron para ver lo que habíamos hecho. Porque ¿cómo no iba a poder nombrar directamente la política a los directores y cosas así? Y yo siempre he sido partidario, siempre, de que la política tiene que ayudar a la cultura, pero no tiene que dirigir la cultura, porque la cultura la tiene que dirigir la gente de la cultura y la gente que sabe y la gente que tiene conocimientos, y desgraciadamente la política no los tiene. Y eso es lo que tiene que hacer, nada más. Ayudar, dar los medios, buscar los recursos y buscar a las personas que sean elegidas de una manera justa y por sus méritos, y en absoluto que tengan una tendencia a otra política y con unos tiempos de duración que puedan llevar a cabo una labor importante, como así ha pasado en algunos de los nombramientos que se hicieron a través de las buenas prácticas. Aquí en España el problema, hay muchos problemas, pero el problema de toda la vida ha sido la educación y seguimos en las mismas. La educación es el problema de España. Y yo siempre he dicho
Tenemos la democracia, pero la democracia puede ser buena o mala, porque la democracia por sí misma no es buena ni mala, es buena o mala, mejor o peor. Como nosotros, y somos docentes, yo lo digo como profesor, hay una mala educación, conlleva a la mala democracia, que es en la que vivimos. Mejor vivir una mala democracia que no en la dictadura en la que yo pasé algunos años, evidentemente, y hemos avanzado muchísimo. Pero en casi 40 años podríamos haber avanzado muchísimo más. Y el problema es la mala educación y el relegamiento permanente de las humanidades. Permanente. En la educación básica y la enseñanza media y en la universidad. Y nosotros estamos con chicos y chicas de 20 años, 21 años, gente maravillosa, pero que vemos como el tiempo en el que tendrían que haber sido ya formados, pues no lo han sido porque por montones de motivos, ¿no? Pero hace poco se sustituyó clase de filosofía por clases de configuración de los ordenadores o de no sé qué. Nadie protestó. Porque aquí el problema es que los padres también son cómplices. No protestan porque piensan que sus hijos van a tener mejor futuro con las nuevas tecnologías que con las humanidades. Por lo tanto, estamos en la misma trampa de siempre. La educación es fundamental. Sin educación y sin esa educación en la familia, no hay siembra. En el Eclesiastés se dice: el que mira las nubes no siembra. Y estamos mirando a las nubes. Alguien dijo que se iba a dedicar a mirar a las nubes, pues la siembra mala. Y estamos recogiendo ese no sembrar, y por eso cada vez hay menos lectores, aunque decimos que hay más, porque a través de las tecnologías está todo y eso se utiliza y no sé qué. ¿Qué es leer? No solamente mirar una página o un titular. Leer es interpretar algo, ¿no? Una obra. Y en esa situación es en la que nos encontramos. No ha sido la cultura en España algo a proteger. Y ya podríamos poner ejemplos clásicos, ¿no? Como quemaron la biblioteca o parte de la biblioteca de Santa Teresa, que era una santa. Imaginemos, si a una santa le queman la biblioteca, pues ¿qué harían con los que no eran santos? ¿Qué le pasó a Fray Luis? A Molinos, y entonces seguimos, y qué le pasó a Jovellano, qué le pasó a Larra, qué le pasó a Azaña y a la República. Siempre cuando este país ha intentado ponerse en orden y poner la cultura como un elemento fundamental, que aparte es la identidad de un país. Sin cultura un país no existe. Nuestros problemas de identidad son porque, como la cultura ha medio desaparecido por la propia ausencia de los poderes públicos en el apoyo a ella, pues los problemas de identidad surgen de manera inmediata. Y
Y entonces es un problema de educación. ¿Fácil de resolver? Pues sí, porque la enfermedad la conocemos. La enfermedad la conocemos desde el siglo XVI. Y también conocemos las medicinas, pero nadie las receta. Y como no se recetan, pues seguimos el combate sobre el vacío, ¿no? Evidentemente no podremos hacer buenos ciudadanos. No podremos hacer buenos, y lo vamos a pagar, y lo estamos pagando ya. Porque lo estamos viendo en la política. Y la política es el reflejo de la sociedad. Y por lo tanto, pues todo depende de todo. No es que podamos escabullirnos de unas cosas y de las otras, sino que todo depende de todo. Por lo tanto, yo estoy totalmente de acuerdo con este primer tema. No va a pasar nada. No va a pasar nada. Llegará un momento, ya pasa que, no sé, cada vez irá más gente al Museo del Prado y cada vez se enterarán menos de lo que ven allí. Pues pensarán que es otra Disneylandia de otra época. Dirán, pues mira, vamos a ver una Disneylandia de otro siglo. Pero pocos se van a enterar de lo que hay allí si la educación no les ha explicado los símbolos, los personajes que fundamentan nuestra cultura y nuestra civilización. A lo mejor es que nuestra cultura y nuestra civilización está a punto de acabarse. Y entonces ya da igual, da exactamente lo mismo, porque también estamos dejando de ser ciudadanos. Estamos comenzando a ser compradores, estamos también comenzando a ceder nuestra libertad. Habrá que redefinir lo que es la libertad. O sea, la Constitución habrá que decir, todo niño nace libre y entrega su libertad a Amazon, a Movistar, a no sé qué y tal. Pues es así. Entonces yo creo que sabemos en este país, porque no es lo mismo Francia, aunque el mundo avanza sobre todo hacia las cosas siempre más complicadas, pero yo creo que en Francia, la República Francesa, el elemento fundamental es la cultura, su civilización, su lengua. Bernard Pivot, que hacía esas entrevistas en ese programa que se llama Apostrophe, comentaba, ¿no? Y decía que claro, la cantidad de años que se hizo ese programa y cómo lo que significaba para Francia los escritores y cómo los habían enterrado a gran parte de ellos como si fueran emperadores romanos y cómo la influencia, la presencia que tenían y que todavía tienen, porque eso no ha variado. Y en Italia y en otros países. Aquí este es un problema claro, clave, que no se va a afrontar por nadie. Y bueno, seguiremos los mismos de Fahrenheit, que somos los que estamos aquí, en vez del medio del bosque, en un lugar como este, pero bueno, yo lo ratifico. Nada, yo cuando leía ese punto 1, Sistema Educativo, Formación y Creación de Nuevos Públicos, y cogí el bolígrafo a ver si conseguía meter alguna idea, pues es imposible, es un documento tan redondo, tan completo, que la asunción del mismo ya, digamos, es un vademecum válido para el problema que César acaba de comentar.
porque es verdad que todos ciudadanos tenemos derecho al conocimiento y al disfrute y a la cultura, además un derecho constitucional. Aquí el problema es que, siendo un claro objetivo, nadie pone las herramientas para cumplir esta idea, ¿no? Y yo intentando buscar diferenciación, es decir, hombre, pues después de aquellos años de la llegada de la democracia y de aquellos gobiernos de Suárez, incluso el de Calvo Sotelo, que fueron tan guerreros con todo el terrorismo, etcétera, etcétera, y al que no se le podía pedir encima que pusiera flores a la cultura, pero sí, cuando hago un análisis de lo que ha ocurrido del 82 a la fecha de hoy, yo me encuentro que el PSOE gobierna 21 años y tiene un nombre que es Ministerio de Cultura, y por tanto parece que quiere realizar acciones. Otra cosa ya es cómo se pueden practicar o no, cómo el ministro de Cultura pelea en el Consejo de Ministros, pero hemos tenido 13 años del PP en donde el ministerio se llama Educación, Cultura y Deporte. Claro, cuando echas estos, aquí se hace un canibalismo hacia la cultura importantísima, porque tú, cuando añades educación y por lo fácil que es asumir el hecho del deporte, pues claro, la cultura, el secretario de Estado, por muy secretario que sea, va a ser difícil. En esos 21 años del gobierno socialista, los ministros duraron una media de 3,5 años. Parece ser que se les dejaba trabajar. César fue un caso de menos tiempo, pero la media da que 3,5 años pueden realizar un desarrollo de una actividad. Pero en los 13 años del gobierno de PP, los ministros han durado 2,3 años. Por tanto, no solo ya nos han dado una bofetada quitándonos el nombre al ministerio y quitándonos a la acción de trabajar sobre una idea, sino que se ha dado ese trabajo a secretarios de Estado dignos, Miguel Ángel Cortés, Luis Alberto de Cuenca, sobre todo este segundo, para mí, desde mi perspectiva, un José María Lasalle que ha intentado y no ha podido hacer nada, o sea, ha nacido ya con las alas cortadas, los brazos se le han cortado, yo creo que nada más entrar, no sé si lo ha defendido bien o no, pero por mi proximidad a él, por cántabros los dos y porque hemos convivido allí en temas familiares, etcétera, yo recuerdo que cuando era portavoz del PP, gobernando el PSOE, tenía un borrador de 30 y tantas páginas que tuve acceso a él, a la ley del mecenazgo, y lo tenía muy claro. Había copiado modelo francés, modelo alemán, modelo americano, mucha inspiración americana, y contaba, decía en sus círculos, y yo lo diría políticamente en el Congreso, no lo sé, de que según llegarían al poder, salir de mecenazgo y ver adelante, ¿no? Luego nos podremos entretener porque hay un apartado específico en ella, pero el resultado ya sabemos el que ha sido, una broma, ¿no? Ha sido como un chiste, ¿no? Entonces, yo creo que algo tan vital es por lo menos reconocer que la cultura es necesaria. Yo tengo una opinión que coincide, y además es que la he leído, ¿no?, a filósofos, a gente del bien pensar, que en la vida del individuo, con independencia que tenga una formación tecnócrata, que hay mucho tecnócrata en su formación, necesita durante su vida cargar la mochila de conocimientos que van todos arraigados a la cultura. Lo llamamos la danza, lo llamaremos el teatro, lo llamaremos el cine, o lo llamaremos la música, clásica o no clásica, o lo llamaremos las bellas artes. Pero es necesario llenar una cultura para tener en esa otra segunda y larga etapa de la vida, sobre todo con la esperanza de vida que nos dan, tener una mochila llena de conceptos. Porque el que sabe andar por Google, yo ya le vaticino un desastre. Es necesario cargar una mochila, y cargar una mochila durante muchos años, para que cuando te encuentres ante ti mismo y ante tu familia y poco más, tengas elementos para ir tirando en ella y seas capaz de leer poesía, y seas capaz de entender poesía, y seas capaz de ir a un concierto y convivir con una sinfonía de Sostakovich, porque antes te has comido Bach, Mozart, Beethoven, etc. Es decir, eso da mucho trabajo, y este trabajo, evidentemente, la administración nos lo tiene que facilitar. Pero como yo siempre he estado en el sector privado, yo creo que también el sector privado se tiene que implicar, y las asociaciones aquí tenemos que ser tremendamente guerreras en este sentido, porque representamos lo privado, y el IREC representa
a los profesionales del sector, y tenemos que ser tremendamente guerreros y estar todo el día, poner los neumáticos estos de Seseña, pero a la puerta del ministerio. O sea, se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar, porque el conformismo que decía César, pues no nos lleva a ningún sitio. Leía, aparte de la estupenda entrevista a Concha en el Cultural de este fin de semana, en donde dejaba también conceptos muy claros y muy interesantes, leía algo, pues porque tengo una cierta amistad con él, pues porque mi empresa algo patrocinó a la Sinfónica de Euskadi, leía a Juanjo Mena decir, y lo decía también en este, decía: es importante que de la secundaria salgan todas las personas sabiendo leer partituras. Fíjate, nos pone Juanjo Mena. Pues es que no saben leer arte, no saben leer esto que estamos tan próximos, ¿no? Pero, un poco como rematando la reflexión, yo me he cansado de estar tirando la levita de lo público. Yo creo que la guerra hay que realizarla desde lo privado. Y hay que, pues a través de mecenazgo, que hablaremos, etcétera, etcétera, pero seguir insistiendo, y nuestras asociaciones, sobre todo el día que defienda a los profesionales, y la nuestra, lo que podamos en colaborar, pues tenemos que seguir siendo guerreros. Aquí ya no vale ya la palmada al hombro. Pero lo público tiene mucha responsabilidad, y es imprescindible que la tarea de lo público. En la ley de educación que ahora está, que si se aprueba, que si no, en esta situación que todos conocéis de sobra, las palabras arte, artístico, han desaparecido. Metéis el PDF y buscáis simplemente, ya no ir más allá, no existen. Y es una tragedia, porque claro, ahora mismo nosotros hemos hecho desde el IAC un curso para formación de profesorado, y hemos constatado que no existen profesores formados adecuadamente en la primaria, en absoluto, para enseñar ninguna asignatura o ninguna tarea, ninguna aproximación al mundo creativo. No existe. Tienen que ser los profesionales los que les enseñen a hacer lo que hacen. Ahora estamos haciendo un estudio que todavía no tengo las soluciones, pero de cómo se forman a los maestros en magisterio en las distintas universidades, para ver cómo puede ser, porque ya casi te haces una idea de complot, ¿no? De que lo que interesa es que las personas no piensen, lo que decía, los individuos no sean realmente individuos, sean malos ciudadanos, sean personas un poco robóticas que no desarrollan ninguna de las virtudes que las artes o el pensamiento tienen. En cualquier caso, cambiemos de tema, que ya vamos pero, con cierto... Isabel, una cosa, es que ha habido 7 leyes, ¿no?, de educación. Inaplicables, y claro, entonces en vez de haber cuando se redactó la Constitución, se debía haber llegado a un pacto también de la educación y de la cultura y de otras cosas, ¿no? Entonces, y ahora será la 8ª. Bueno, según lo que pase. Pero es que así no se puede. Así no se puede. Es que no se puede trabajar así. Es que no se puede trabajar como cuando de poco en poco lo cambian todo, lo modifican todo, y siempre las humanidades van en retroceso, ¿no? Y eso tiene que ser una conciencia de los políticos, pero es que habría que preguntarles a cuántos presidentes han ido al Prado. Sí, porque el patronato... No, pero el patronato era... Pero al Reina Sofía, por ejemplo, no, porque como tenían que ir al patronato, no iban. En la Biblioteca Nacional sí, porque además en algún caso coincidió con algún aniversario. Pero no tienen... Es decir, se hacen la foto en un campo de fútbol. Las citas de los grandes autores del pensamiento político, filosófico y estético, pues son Di Stéfano y no sé quién, el entrenador del Barcelona y no sé qué. Entonces, a partir de ahí, ¿qué nos puede esperar?
Es que y otro presidente pues es el Marca, es su referente. Bueno, entonces es que la política es el reflejo de la sociedad. El homenaje que se le hace a Cervantes es una vergüenza. Una vergüenza. Es que es una vergüenza lo que se hizo en el Congreso de los Diputados, pero refleja exactamente lo que es la cultura en este país, refleja exactamente lo que es. O sea, no se hizo más de lo que es el país. Y estoy seguro que si pudiéramos hablar con Cervantes, el menos sorprendido sería él. Diría, pero bueno, que os esperabais algo distinto, diferente. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? No sé. Es duro decir esto, pero es que es la verdad. Yo quisiera decir otra cosa. Quisiera decir otra cosa. ¿Qué? Sí. Pero es que es así. Sí, el problema es que no. Nosotros efectivamente estoy de acuerdo contigo, César, en estas cosas que dices. Lo que pasa es que precisamente los que estamos aquí sentados en la mesa y muchos de los que están sentados ahí, precisamente comprendemos el diagnóstico, pero no lo aceptamos, obviamente, porque si no estaríamos en nuestra casa pues haciendo esas cosas, ¿no? Y pareciéndonos maravilloso. Estoy totalmente de acuerdo en esa burla que se hizo en el Parlamento con ese terrible supuesto homenaje, pero claro, es decir, eso tendría que dar que pensar, digamos, al propio Parlamento. Caray, es decir, pero el Parlamento no, piensa, estaban aplaudiendo, es decir, piensa de vez en cuando. Es terrible. Sí. De todos modos, por ejemplo, en el terreno de la educación, es que no es solo ya, digamos, lo del tema de los maestros, es que en ciencias de la información hay una desinformación total sobre lo que supone realmente la cultura. Y ahí tenemos un problema muy gordo, porque después estos señores, digamos, están informando, desinformando en muchas ocasiones, y también estableciendo ídolos de barro, con gente que no deberían de ser. Y ahí voy a esto. Por ejemplo, yo me he quedado impresionada cuando han puesto que resulta que el primer acto público de la supuesta heredera del trono ha sido llevarlo a un partido de fútbol. Vamos, es que debería de caerse en la cara a la familia real de hacer una cosa así. Vamos, a la reina de Inglaterra, en fin, los hubiera llevado a un concierto, a yo qué sé, a cualquier actividad cultural, pero aún así, pero eso sí, para que no hubiera problemas, una niña a un estadio y la otra niña al otro, para que no dijeran que una era favorable a un partido. Pero bueno, quizás ¿de qué estamos hablando? De haber ido al Museo del Prado, por ejemplo, en otra, por ejemplo, de Cataluña. Bueno, pero este es el principio del fin de la monarquía, en otro sentido, porque por ahí ya no lo sé, ciertamente no sé dónde estamos. No sé. En fin, es trágico y me permitís que os cuente una anécdota que igual muchos de vosotros conocéis, pero realmente yo me conmoví viendo en la televisión por casualidad un trocito de una entrevista que hacían a Rajoy con Vicente del Bosque, gran entrenador que todos valoramos, y preguntaban, y era tan emocionante las palabras de Vicente del Bosque, tan dedicado a su trabajo y tal, que en un momento dado Rajoy le dijo, mire, ¿sabe qué? Que yo, si vuelvo a gobernar, le nombraría ministro. Y entonces el pobre del Bosque le miró así como diciendo, ¿qué? Dice, ministro de Educación, Cultura y Deporte. Y entonces dijo, pero no por lo que usted sabe de deporte, sino por su educación. Entonces, claro, ya, pues es brutal, ¿eh? Es brutal. ¿Quién sabe? Igual. En fin, bueno, cambiemos de tema. A lo mejor lo hace mejor. A lo mejor lo hace mejor, sí. Bueno, que hay ahora quizás sí. Bueno, cambiemos de tema. Voy a introducirlo muy rápidamente. Un tema que es
verdaderamente definitivo también para la cultura y el arte, que son los recursos económicos, la financiación y el mecenazgo. Dentro de este apartado simplemente voy a enunciar 4 pequeños subapartados para que tratemos en este diálogo sobre ellos. Primero, nosotros defendemos un aumento de los recursos destinados a la cultura y al arte contemporáneo. Defendemos que por lo menos se llegue a lo que se dedicaba a la cultura y al arte contemporáneo antes de la crisis. Por otra parte, defendemos un programa de arte contemporáneo público. Todos conocéis el 1,5% cultural y cómo se utiliza, y normalmente es muy difícil que se dedique al arte contemporáneo de una forma, digamos, cuando se dedica, que no se dedica, de una forma interesante y de una forma verdaderamente constructiva para crear patrimonio en arte contemporáneo, que es nuestro deber y nuestra obligación. Y en este momento nosotros estamos defendiendo que pudiera haber una comisión que pudiera definir que una parte de ese 1,5% cultural, puede ser el 20%, puede ser el 15%, se destinara al arte contemporáneo, y que, siguiendo las buenas prácticas, la decisión de a dónde se dirige ese dinero estuviera liderada y definida por un grupo de profesionales que vinieran de las asociaciones. Nosotros defendemos esa opción, nadie nos va a hacer ni caso, como nuestro buen amigo César ya nos ha dejado muy claro, pero nosotros insistimos y se lo hemos dicho a los directores generales de Bellas Artes, hemos hablado al Ministerio, bueno, pues seguiremos. Defendemos un aumento de los incentivos fiscales para el arte contemporáneo, naturalmente una ley de mecenazgo en condiciones, como ya Jaime ha apuntado hace un momento, y el apoyo a los museos y a los centros de arte contemporáneo, un apoyo digno, entendiendo que hay unos recursos que son los que son y que son los que hay, las trampas de, pues como has conseguido este patrocinio privado, ya te quitamos la parte que te dábamos de dinero público, pues por favor, y eso está pasando. Entonces, bueno, pues os apunto estos 4 pequeños ejes en torno a lo que son los recursos económicos, y os pido pues un comentario, una... Sí, bueno, yo lo primero, casi empezaría por el final, el tema de los museos. El tema de los museos se habla, y yo creo que no hay realmente una conciencia de que, por lo menos para mí, los museos son las bibliotecas públicas del arte. Es decir, si al ciudadano no se le pone en contacto con la producción que se está haciendo, mal asunto, porque nunca podrá, digamos, es decir, si desea seguir creando, ese ciudadano pues va a inventar el teléfono 100 veces o 1000 veces, porque tiene que estar en contacto con lo que se está produciendo. Eso es una obligación pública. No quita que lo privado entre, y a mí me parece que bienvenido sea. Pero yo siempre recuerdo a mi querido amigo Wolf Hostel, que decía que el Estado tiene que dar ejemplo. Además hablaba en estos términos, tiene que dar ejemplo, y para que entonces, digamos, que los privados tengan, digamos, ese estímulo. Pero si el Estado hace dejación de ello, y por otra parte, yo no entiendo por qué hace dejación de ello. No hay ninguna razón lógica, es una obligación, es una obligación. Lo mismo que sería terrible el que no se, y es terrible que se quite dinero a la investigación, simplemente porque a lo mejor hay una asociación o algo, o algunos privados que están fomentando una investigación. Eso no quita. Tiene que haber, digamos, esa parte pública, y bienvenida sea la privada, desde luego, pero la pública tiene que existir todo el tiempo. En cuanto a esto también de los incentivos fiscales, por supuesto que tiene que haber, y tiene además que haber, digamos, esa idea del 1,5 que tanto llevamos luchando. Yo, desde luego, en todas las asociaciones que he estado desde los años 70, siempre hemos dicho, hombre, ¿por qué no un tanto por ciento de eso se dedica a esto? Que en otros países se hace. Se ha hecho todo el programa de las ciudades nuevas. En Francia se hizo, digamos, la parte artística con eso, discutiéndolo con la comunidad, con los artistas, con los arquitectos, con quien todo fuera. Era una cosa pública, una cosa que además se decía quiénes estaban decidiendo eso,
quiénes se habían presentado, cómo se compró y con qué dinero, de qué año se compró. Es decir, todo absolutamente transparente. Entonces, aquí vemos continuamente trampas. Y además, como tenemos ese patrimonio que es, vamos, ya extenso hasta la saciedad de toda la parte antigua, siempre hay 80.000 iglesias y 80.000 cosas. Debería de, yo creo que distribuirse un tanto por ciento a ese patrimonio antiguo, otro al mediano y otro al más contemporáneo. Y ahí podemos discutir, digamos, el tanto por ciento, pero debe de haber. Y por supuesto, yo estoy de acuerdo en que debe de ser también público, transparente y además con comisiones de gente que sepa. De profesionales. Y claro, evidentemente. Y que el político plantee la plataforma, pero no decida. No, porque en general, es decir, aparte de que no se suele hacer de ese modo, es que el nivel cultural en este país es bajísimo. Y entonces, normalmente el político es víctima también de ese nivel cultural. Entonces, esas dos cosas son absolutamente imprescindibles. Gracias. Yo creo que aquí hay un antes y un después producto de la caída de Lehman Brothers, ¿no? Digamos, pues porque, aunque pretenderé referirme lo menos posible, siempre hay que mirar de reojo al mercado, claro, porque es el que de alguna forma manda y dinamiza. Otra cosa, evidentemente, son las ideas y los parámetros de tal. Diciendo que totalmente de acuerdo al tema del IVA cultural y que se fije una cuota alícuota específica para el arte contemporáneo, porque si no, este arte contemporáneo ya de por sí es tremendamente difícil de asimilar. Hay que dedicarle mucho tiempo y hay que dedicarle muchas horas, y como bien hemos analizado, la cultura no nos propicia caminos para su conocimiento, es todo autoformación, pues claro, se hace difícil. Bien, es verdad que hemos vivido una etapa anterior al 2008, al septiembre de 2008, en donde ha habido un movimiento en el ámbito nacional, en el autonómico, incluso en el municipal, de creación de parámetros que afectaban al arte contemporáneo, continentes, pocos contenidos, sin entrar en ese análisis, pero es verdad que se dinamizaron cosas. También es verdad que con la llegada en el 82 de Solana, coincidiendo con Arco, coincidiendo con Saeces mandando todos los pintores de los 80 de aquella abstracción, de aquella figuración, desfilando por todos los países de Sudamérica, parecía que aquí se estaba generando un movimiento. Claro, Lehman Brothers nos ha cortado, no sé si la cabeza, pero los pies y evidentemente todas las posibilidades. Lo público ha desaparecido. Cuando uno pregunta en Arco, no hay nada de lo público, absolutamente nada, solo el Reina Sofía con 200.000 euros. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Toda la aportación española al arte contemporáneo a través de sus cauces, 200.000 euros. Lo corporativo, que se crearon muchas colecciones desde el año 80, muchas empresas, no voy a dar nombres, pero las conocemos todos, que hacían sus colecciones, que ponían sus pequeños stand en Arco, que salían a las ferias de Basilea, que hacían su colección, que tenían incluso sus directores de esas colecciones, evidentemente dinamizaban el mercado del que nos estamos refiriendo, del arte contemporáneo. Y lo privado se mantenía en esa sombra que siempre se ha mantenido, no era muy público, no era contrastable, era difícil de tal. Todo esto, insisto, 2008, corte de la tarta, desaparición de lo público, desaparición de lo corporativo. Esas colecciones, salvo 3 o 4, todas se han paralizado. Y algunas se están deshaciendo. Y algunas incluso están en las casas de subastas. Por tanto, esto ha cambiado de una forma importante. Curiosamente, lo privado ha tomado un protagonismo y un coste de oportunidad que no se lo esperaba. Todo el mundo mira a lo privado. E incluso los directores de feria miran a lo privado. ¿Qué vais a hacer? ¿Cuánto vais a comprar? ¿Dónde vais a estar? Y es verdad que desde la asociación percibimos de que hay un compromiso, y ese compromiso incluso le hemos cuantificado. Yo creo que no descubro ningún tema cuando ya desde el año pasado Arco nos pide que digamos el número de obras que hemos comprado y el número de artistas.
no cuantificación. No cuantificación económica, porque nos hemos negado. Ellos querían el número, claro, pero nos hemos negado pues, por respeto, por la ley de protección de datos y por respeto hacia el que compra. Y hemos contestado desde la asociación que los números 2014 respecto a los 2015, el incremento ha sido de un 30% en número de artistas y obras. Y así se lo hemos dejado al director. Quiere decir que es verdad que eso hay que dinamizarlo, pero todo esto está unido a esta ley de mecenazgo que hay que hablar y que, insisto, yo leí números del 65 y del 70% de bonificación sobre la cuota íntegra, tanto en el impuesto de sociedades como sobre los IRPF, ¿no? Y nos ha llegado esta broma del micromecenazgo, en donde hasta 150 euros en el ejercicio 2005 te bonificas 50%, es decir, 75 euros, y a partir del 2016 el 75, es decir, 112 euros. Y todo lo que superes de los 150 euros, no, ya te pegan el bajonazo, claro. Ya la pata de Hacienda ya aquí dice, no, solo ya el 30%. Es decir, ¿esto a quién anima? Porque a lo institucional, en este caso a lo corporativo, sigue manteniéndose igual, 35% sobre la cuota íntegra. Por tanto, yo creo que ahí queda que nos igualemos a países de igual entorno nuestro, pues en la Unión Europea estamos, y que de vez en cuando pues veamos esas otras formas de entender el mecenazgo, ya más en lo privado, con la conexión de lo público, en productos PPP puros, producto público y privado, de colaboración, y que ahí estemos. Como puede ser que no lo toquemos, claro, hay que hablar del IVA, porque este ha sido el aguijón que ha dado a la venta del arte contemporáneo. Este IVA del 21%, fijaros que tengo aquí apuntado y voy a un sector paralelo, pero que estamos todos ahí, estamos hablando de la cultura. El IVA en Noruega en el teatro es el 0%, en Suiza 2,5%, Bélgica el 6%, Holanda el 6%, Grecia el 6%, Alemania el 7%, Francia el 5,5% o el 2,1% para las 140 primeras representaciones, el IVA. Finlandia el 10%, Irlanda el 9% y nosotros el 21%. Es una tragedia. Es un disparate. Sí. O sea, ya costará llevar a la gente al teatro, pero si le das costará a los coleccionistas comprar arte contemporáneo, pero si te tiras 5 horas negociando un 5% con el galerista para ver si te hace el descuento, con este compañero que nos hemos metido en la cama, que es Hacienda, nos arrea con el 21%. Pero además, cuando nos hacen la segunda broma de esta legislatura, que es esa bonificación del 10%, resulta que el 10% va a importaciones de obra de arte, antigüedades y objetos de colección que sean los que se importen. Es decir, tanto si la importación la hace el coleccionista, un galerista, un marchante, un particular o quien sea, la importación comportará un pago del 10% frente al 21%. Hay artistas españoles trabajando en galerías extranjeras. ¿Dónde va a comprar el coleccionista? Es obvio. Porque va a pagar un 11% más. Si para comprar, y perdonar si para comprar una obra de Uslé tiene galerista en Inglaterra, tiene galerista en Alemania, tiene galerista en Italia y tiene galerista en Francia. Es una tragedia. Pero esto sí que no es una broma, es un bombazo. No, es porque que nos hacen ser como héroes de la cosa. Aquel que acaba aquí, un galerista en España, que hay algunos, un héroe. Pero luego un a esa picaresca que siempre parece que va un poco innata, aunque mucho hemos mejorado, lo que está propiciando es que los que no tienen tampoco mucho rigor ético estén siempre pensando a ver cómo hablo con el artista, porque el artista me va a cobrar un 10 y el galerista me va a cobrar un 21. A ver si consigo. Es un desastre. Y coger un momento débil al artista que esté pasando un momento delicado, que los podrá estar y lo está pasando, ¿no? Quiere decir que, claro, estas cosas son encima perjudiciales, porque no sé a quién han querido aquí de alguna forma beneficiar. Vamos a ver. El dinero lo hay para lo que quieren. Siempre hay dinero para apoyar a quienes quieren. Y este gobierno lo ha hecho así. Creo que no hace falta recordarlo. El 20% de IVA es un castigo. Alguien lo duda, pero alguien puede dudarlo.
diciendo es un castigo. El ministro de Hacienda dijo que el cine español era una mierda. ¿Nos imaginamos al ministro de Hacienda francés diciendo que el cine francés es una mierda? ¿Cuánto duraría? O el alemán o el italiano. Es que además ni se les ocurriría decir eso. Y aquí no ha pasado nada. Absolutamente nada. Que a los creadores le saquen su pensión por cobrar sus derechos de autor, ¿eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Entonces, en estos 4 últimos años hemos estado donde hemos estado, en la cultura. Y en los años anteriores, mejor que peor, pues lo hemos ido sobrellevando. Y la crisis, evidentemente, ha afectado a todos. Pero siempre hay dinero para lo que se quiere. El 1,5% cultural. Eso lo maneja el Ministerio de Fomento, porque son por las obras. Y las peleas que teníamos para conseguir ese dinero, pues claro, según de dónde fuera la ministra que tocara y diputada por la ciudad que fuere. Entonces era una pelea. O sea, el mundo cultural solo tiene cultura el nombre, porque lo maneja el Ministerio de Fomento, que en nuestra época tenía 30 y tantos mil millones de euros y el Ministerio de Cultura era 800, 900 millones. Esa es la diferencia. Con mucha lucha se conseguían las cosas, con mucha. En nuestro caso nos tocó a José Jiménez y a mí Solves, que era una persona de cultura y que nos apoyó en lo que podía. Pero normalmente los presupuestos los hace el Ministerio de Economía y Hacienda. Y además, el Consejo de Ministros, en la mesa oval que hay que ver dónde se coloca el Ministro de Cultura. Es el último de los ministros, según van dando de un lado a otro, pero van por nombramientos. O sea, cuando se nombró el ministro de Asuntos Exteriores, que es el que está al lado del presidente, y los que nombraron, o sea, en este país la cultura se nombró hace 4 días y de vez en cuando la suprimen, para que no nos olvidemos de dónde estábamos. Por lo tanto, el Ministerio de Cultura tiene que combatir todo esto. La ley de mecenazgo ya se lo dije a La Salle, nunca la vas a aprobar. Ya se lo dije, con toda su buena voluntad. ¿Por qué no? Porque al ministro de Hacienda, él defiende sus ingresos y nosotros lo sacamos según ellos, para nuestras cosas que no entiende nadie. O sea, que a quién le interesa lo que hacemos nosotros, ¿no? Por lo tanto, esa también es la realidad. No se ha aprobado y vete tú a saber cuándo se aprobará. También venga quien venga. Porque volveremos ahora a las promesas de amor preelectorales, que es cuando el amor fluye, sí, y de la mejor medida. Pero luego a la hora de la verdad, si te he visto no me acuerdo. Y eso lo digo yo por la lucha que en su momento, siendo mejores tiempos, tuvimos para sacar esto adelante. Que hay que ver, por ejemplo, en Francia, la ayuda al cine francés son casi 400 millones de euros. El Ministerio está en nosotros, lo dejamos como eran 110, 115, y ahora creo que no llega ni a 20. Ahora. En Italia lo mismo, en Alemania, Inglaterra, dicen de Inglaterra, no sé, pero si es que toda la industria cultural está apoyada por el Estado, porque también es una forma de influencia. Y si no,
digámoselo a los americanos, y lo que ha significado el cine americano como promoción de su manera de vivir, de su manera de ser, de su manera de existir y de todo, ¿no? Bueno, si alguien dice que el cine español es tal, Halloween, pues estamos en el tiempo de Halloween, de las tonterías y de las estupideces, porque si nosotros no somos capaces de ayudar a nuestra propia cultura, a nuestra propia identidad, a nuestra propia manera de ser, y toda la industria en España, como en tantos otros países, se ayuda. El calzado, los automóviles, dice, no, es que la cultura pero sí, que está todo, absolutamente todo apoyado. Luego, con el dinero que se ha robado, con el dinero que se ha llevado, con el dinero que no sé qué, bueno, seríamos el primer país del mundo. O sea, habría de cultura, para cultura, un montón de dinero. Pero, ¿dónde está ese dinero? En fin, sigamos. Sí, únicamente por rematar algo que además ha sido así y de hecho pues ya supuso que la comisión de trabajo para la ley de mecenazgo nacía muerta, ¿no? Sí, pusieron 2 personas de cultura, 2 personas de Hacienda, pero presidía el secretario de Estado de Hacienda, ¿no? Un señor que no sabía nada de lo que le estaban hablando, de la ley de mecenazgo, y que puso la bota el primer día encima de la cabeza y de cultura dijo, aquí no se mueve nadie, vamos. Quiere decir que, claro, poner una comisión creativa al enemigo natural, pues claro, eso es hundirla ya de salida. Además, eso tiene que ser una decisión del propio presidente. Una decisión del presidente. Esas son decisiones del presidente. O sea, en el Cervantes, que también batallamos ahí, cuando yo me empeñé en cambiar del edificio porque era indigno en donde estábamos, al final tuvo que intervenir el presidente, porque la secretaria de Estado que me tocó no quería. Y entonces tuvo que intervenir el presidente. Y en estos temas tiene que intervenir el presidente. Porque es el presidente el que tiene que ser consciente de lo que significa la cultura de su país. Pero leyendo el Marca, evidentemente, es difícil tener conciencia de eso, ¿no? Y son decisiones de Estado. Todas estas cosas de las que estamos hablando son decisiones de Estado. Y dejémonos ya de tonterías, de si el secretario de Estado no sé qué, que no pinta nada. Son decisiones de Estado, del presidente. ¿Cómo ha tomado otras decisiones? ¿O no? Lo que pasa es que toman las decisiones que les da la realísima gana. Y la cultura les importa 3 pimientos. No, y así vamos. Bueno, es ya bastante tarde y quiero que el público pueda intervenir. Entonces nos quedan dos temas que si os parece los voy a unir. Uno es la importancia del fomento y aplicación del Código de Buenas Prácticas en museos y centros de arte. Yo diría que en la práctica habitual de los profesionales del mundo del arte. Y por otro lado, algo que es determinante para el respeto que merecen las artes y para el respeto que merece el arte contemporáneo en concreto entre nosotros. Porque si entre nosotros ya no somos del todo rectos, pues ya buen ejemplo damos. Y por otra parte, y viene unido en cierto sentido a todo lo que estamos diciendo, la difícil internacionalización de nuestro arte, la difícil promoción del arte que aquí se hace. Verdaderamente, si el cine francés tiene 400 millones frente a los 20 que tiene aquí, pues en el arte no podemos hablar de millones, pero el arte en otros países europeos de nuestro entorno tiene un apoyo muy superior al que tiene nuestro país y por lo tanto puede viajar. Nosotros conocemos bien artistas franceses, bien artistas ingleses, bien artistas italianos. A nuestros artistas los conocen muy poco. Entonces, bueno, pues os introduzco estos 2 temas para enseguida, en cuanto comentemos un poco, ya dar la palabra al público, si os parece.
Yo quería un poco referirme al segundo punto. El primer punto, ese primero que has mencionado del Código de las Buenas Prácticas, es algo que dentro del IAC estamos ahora poniendo un foco de atención, porque hemos visto que no solo es importante, y lo es, digamos, el tema de la elección de los directores de museos, pero también hemos visto que muchas veces se organizaban como que los mismos estaban en los distintos jurados. Entonces, ahí estamos intentando profundizar un poco en los modos de gestión, de tal modo que, bueno, pues a lo mejor una solución podría ser el que para la elección de un director o algo así de museos pudieran de alguna forma haber representantes de las distintas asociaciones que propusieran a alguien. Entonces, de ese modo, pues como por ejemplo se lleva a cabo en el Premio Velázquez, y que ciertamente eso no lleva a que siempre están los mismos y que se reparten los cromos, ¿no? Y también hay otra situación que yo también quiero hacer notar para quizás los que no lo sepan, y es que como este país es el país de la perversión, así totalmente, pues resulta que ahora hay una práctica de perversión como bastante reciente, y es que de repente han dicho, bueno, claro, no, está feo el nombrar a dedo a un director, ya hay, pero claro, las buenas prácticas pues tampoco, porque los políticos no quieren hacer dejación simplemente porque les viene en gana el poner a alguien, porque es su cortijo, ¿entiendes? Y como es su cortijo, pues nombran al que quieren poner. No, pues ahora resulta que está buscando esa historia en la cual, es que tiene que ser un funcionario. Un funcionario. Entonces ahora van a buscar dentro de funcionarios a ver si hay alguien que sepa algo de eso. Eso es una perversión total. Lo que pasa es que hay centros que tienen una ley que los rige así. Claro, pero las leyes están para cambiarlas. Y estoy de acuerdo totalmente con César en el sentido de que si realmente se quiere hacer una cosa que sea para el bien común y todo esto, uno busca la solución de cambiar, como también se deben de cambiar los estatutos de muchos museos, en el cual es una cosa, es decir, que el director no cobra como no sé qué, sino cobra porque está contratado una cosa rarísima, pero de eso hablaríamos de la mayor parte de centros en España. Es cierto que en un momento determinado, volviendo a lo que tú decías, sí, a lo que decía Jaime, que sí, ha habido un boom en el cual se ha construido mucho. Claro, estamos en la época del ladrillo y, oye, lucía mucho el hacer centros de arte. No quiero decir que no hayan sido útiles, son muy útiles, pero, señores, ¿por qué no hacer una colección al mismo tiempo que se hace el edificio? O antes de hacer el edificio, como se hizo en el Museo de Bellas Artes de Álava, se hizo una colección y después se construyó Artium, pero porque había una colección. La mayor parte de los que se han hecho no son así. Y entonces después de eso, el primer año el director tenía montones de dinero y al año siguiente ¡buah!, se acabó, ¿no? Y entonces llega a situaciones terribles. Muchas veces son organizados por fundaciones, que no es la que dirige el museo, sino es la fundación la que da el dinero. Es decir, es una situación de perversión, insisto. En cuanto al otro que yo quería decir, en lo de la difusión nacional e internacional, vamos a ver, ahora mismo el único organismo que tenemos, en eso que yo sepa, es la ACE. Esa se supone que se debería dedicar el dinero a eso. Yo estoy viendo el logo continuamente en exposiciones aquí en España. Eso no es fomento de la internacionalización del arte, y eso está sucediendo todo el tiempo. Es decir, y ahora hay otra perversión también, sí, otra con la que nos encontramos artistas y demás gente del gremio. Resulta que se han quitado todas las ayudas a los artistas. No, y si tú expones fuera, pues nada, tiene que haber, es la persona que te va a exponer fuera la que tiene que pedir al ministerio. Eso es irreal. Es irreal. La mayor parte de sitios, en fin, de museos y demás, no entran por ese juego. Con lo cual, ¿a quién se lo están dando? Y lo siguiente, no dan tampoco a individuos, dan a asociaciones. ¿Y esas asociaciones qué son?
Es decir, aparte de todos los problemas, no, asociaciones que yo no sé de dónde salen. Entonces, es decir, al final, pues tenemos que hacer los artistas que trabajamos fuera de España, nos vamos con nuestra maleta, les interesa nuestro trabajo y vamos de francotiradores. Bueno, más bien los que nos exponen y demás son francotiradores, pero de ese modo, es verdad, no se puede construir país. No, ¿por qué no? Porque yo he visto y me ha dado siempre envidia en la Feria de Colonia, en que he estado con galeristas alemanes durante muchos años, y venía la Feria de Colonia y llegaba toda Francia entera, los políticos, a organizar todo tipo de historias. Iban a los galeristas que exponían artistas franceses, fueran franceses o no los galeristas, les compraban obra para el frac de no sé qué, el frac de no sé cuánto, así, hacían fiestas donde se intrigaba. En fin, todo ese aparato nunca lo he visto en España. Y yo he padecido también a representantes de embajadas que me daba vergüenza. Vergüenza. Y recuerdo en concreto en un caso en Linz, en el Festival de Artes Electrónica, que estábamos invitados, José Iges y yo, a hacer una obra importante. Y llegó el cónsul y le decíamos, no te preocupes, no, te puedes ir, no hay ningún problema. Porque decía cada barbaridad por su boca que era impresentable. Un embajador, y ya con esto acabo, un embajador de Finlandia, español de Finlandia, en el año 89, que vino absolutamente borracho a la presentación de una exposición que se llamaba Artistas Españolas en Europa, pagada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en ese caso. Vamos, es que es una vergüenza. Entonces, claro, es que... Ese es otro caballo de batalla, que es de quién dependen los agregados culturales de las embajadas, ¿no? Porque realmente es una evidencia absoluta que no deben depender nunca del Ministerio de Asuntos Exteriores, como el de Agricultura no depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, o el de Economía no depende del Ministerio, o el de Educación no depende, pero en este caso es así, ¿no? Sí, esa es otra de las batallas que tuvimos con Exteriores, porque claro, el Ministerio de Cultura es el único ministerio que no nombra a sus agregados. Educación nombra a sus agregados. Interior, ya imaginémonos al ministro de Interior, que el Ministerio de Exteriores le nombra a sus agregados, o sea, a la CIA nuestra se la nombra el Ministerio de Exteriores, o el Ejército, que se lo nombre el Ministerio de Exteriores, Economía, etcétera, etcétera. El único que, o sea, la colonia, el Ministerio de Cultura es una colonia de Exteriores. Para los diplomáticos, ¿qué significa? Nada, no significa nada. Un sitio donde se colocan, en vez de estar haciendo pasillo en el ministerio, pues se colocan ahí y les importa 3 pimientos. Yo me acuerdo una vez, no sé si venía conmigo, en París, íbamos a la reunión presidía Francia la comunidad, y entonces cada ministerio le tenían lo que se llamaba la reunión de Bruselas, que hay 2 veces al año, y el consejo informal. Cada país invita a los otros ministros, en este caso era en Versalles, nada menos, a una reunión en donde se hablan de temas y se hacen propuestas y tal. Yo llegué y el embajador había ido a la salida del Tour de Francia, no había ido a esperarme a mí para acompañarme a la reunión de ministros de Cultura. A mí me daba igual, porque no lo necesitaba para nada, pero era significativo, y es verdad, no me lo invento. Es una vergüenza que suceda, que esto siga sucediendo, y las peleas en el Cervantes también con el Ministerio de Exteriores, entre otras cosas porque el Ministerio de Cultura tiene los museos, tiene los archivos, tiene las bibliotecas, lo maneja todo. O sea, ¿qué puede manejar el Ministerio de Asuntos Exteriores? Nada.
Nada, la prima del embajador que pinta y entonces que se hace una exposición, el amigo que ha escrito una novela, no sé qué, pues esas cosas que sabemos y que nos dan vergüenza, Entonces, eso hay que imponerse. En nuestra época logramos bastante también, de hecho la cantidad de exposiciones que hicimos hasta el Museo Arqueológico, que estaba en obras, y nos llevamos por media América el Ministerio, ¿no? Pero es fundamental la difusión internacional. Además, es la imagen de España. ¿Pero de qué están hablando? De la imagen de España. ¿Cuál es la imagen de España? Es nuestra cultura. Es que si ponemos una pizarra, ponemos los nombres, ponemos el patrimonio tal, lo borramos, ¿y qué es España? Nada. Por lo tanto, esa es la imagen de España, y todo lo demás, pues es... entonces, volvemos a lo de siempre, que no la manejan quienes deben de manejarlo, que es la gente de la cultura. El Código de Buenas Prácticas, pues era eso lo que hicimos. El trabajo, Dios y ayuda, nos costó, porque además también en los premios nacionales, en el premio Cervantes, para que no se inmiscuyera la política, como a veces pasó, en eso, ¿no? Por lo tanto, y ha funcionado bien. Tenemos el ejemplo maravilloso del Reina Sofía. Ahora eso tiene que respetarse, porque si vienen otros y entonces se lo cargan, porque no sé qué, todo eso tiene que respetarse. Tiene que haber una conciencia de la independencia de la cultura. Es que la cultura tiene que ser independiente. La independencia de la cultura. Y la política solo tiene que ayudar a esa independencia. Y lo que hicimos con el Teatro Real y con tantos otros sitios, que sigue funcionando. Por lo tanto, vuelvo a estar totalmente de acuerdo. Lo cual no quiere decir que en alguna década o algún siglo, o al menos los que ya tenemos alguna edad, pues lo veamos. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo lo llevaría... si fuera el secretario general de un partido, a las elecciones llevaría esto. Pero fíjate que desde el IAC hemos tenido algunos encuentros con políticos de cara a las elecciones de 2015 y hemos ido a hablar de los distintos, por un lado el IAC y por otro lado la mesa sectorial, que es la unión, como sabéis, de varias asociaciones. Bueno, pues hasta cuando fuimos a hablar, que fue una cosa sorprendente. Recuerdo ahora mismo el Partido Socialista, pero porque lo recuerdo ahora mismo, igual los demás, y les decíamos, no, es que cultura debe tener estas competencias, exteriores debe tener estas competencias, hasta dentro de los partidos, ya no en un nivel de Estado y de organización estatal, hay problema, porque tienen las estructuras hechas de tal manera que exteriores tiene sus competencias y cultura tiene las suyas, y no les digas que entonces, porque ya internamente dentro de los programas políticos, que os animo a leerlos, ya eso no figura, eso no existe. O sea, es que es durísimo, porque ya es en un nivel ultra bajo, que hay, pues eso, pequeños reinos de taifas que no hay manera de contar. Podríamos contar anécdotas, alguna curiosa que no voy a contar porque sería muy significativa, pero bueno, de la intervención de los embajadores, de la intromisión de los embajadores, por ejemplo, el Cervantes. Porque, bueno, vamos a ver, hay el cuerpo diplomático, o sea, tiene una sensación de cuerpo místico, entonces eso lo invade todo, y entonces da igual todo lo demás, y el embajador piensa que es el que manda y gobierna, y alguna vez hasta hubo que intervenir parándole los pies, porque la autoridad es la autoridad. Pero eso es difícil. Y en España volvemos a eso, es que ni siquiera la autoridad de la cultura, no se le ha dado autoridad a la cultura. Como no se la aprecia, no se le quiere, no se la estima, no tal, pues hemos carecido de autoridad. Y nos hemos peleado más y hemos muerto en la batalla, con todo gusto,
Y otros pues se abandonan en esa batalla, porque no hay una autoridad. Y entonces, pues, está este mundo de siempre que se mueve tratando de manejarlo todo y de apoderarse de todo. Y si ya hay un Ministerio de Educación y Cultura, pues ya el Ministro de Educación y Cultura se va a pelear con el Ministro de Exteriores, que probablemente sea más amigo del presidente que es él. Pasa totalmente porque ya una Secretaría de Estado no es lo mismo. Eso se veía en Bruselas. En la reunión de ministros de Cultura en Bruselas no era lo mismo el ministro que el secretario de Estado. Aparte, en Bruselas el ministro de Cultura va acompañado del consejero de una comunidad autónoma. Entonces, el consejero de una comunidad autónoma, que ya de por sí a mí me decían que era el ministro de tal, y no, el ministro soy yo. O sea, ya para empezar. Pero un secretario de Estado, ya cuando va acompañado del consejero de la comunidad, pues le toman el pelo. Y luego la autoridad que tiene en Bruselas no es la misma que el ministro. Porque no es lo mismo, porque aquí nos movemos por una serie de orden jerárquico. La sociedad está estructurada así. A mí no es que me guste así, pero bueno, tenemos que ver esas estructuras. Evidentemente, la representación, si tú le quitas la autoridad, no es lo mismo un cardenal que un diácono. O sea, es que no tiene ni representación, es que no lo recibe, por ejemplo, por el mundo. No es lo mismo yendo de ministro y yendo de secretario de Estado, porque es otra autoridad, es otra manera de relacionarte con la gente. Si tú le sacas ya desde el inicio esa autoridad a la cultura, ya todo lo demás ya va una cosa detrás de otra, porque es que ya el secretario de Estado no puede hacer llamadas que hace un ministro, para empezar. Por lo tanto, ¿en qué estamos? Pues la solución probablemente está en el punto 1, que es la educación y la paciencia, y vamos poco a poco. Bueno, es el turno, perdón por el retraso del público, por favor, si alguien quiere intervenir. Sí, Alicia. Sí, buenas tardes. Yo quería un poco reiterar las palabras de César Molina, en el sentido de que él ha mencionado también otras luchas que se están haciendo desde otras asociaciones, como por ejemplo la Asociación de Escritores, en la cual me encuentro yo también en la Junta Directiva, y estamos liderando esa plataforma Seguir Creando, para defender los derechos no solo de los escritores, sino de todos los creadores, en relación al tema de la percepción de una pensión por jubilación y que se pueda seguir también percibiendo derechos de autor o algún tipo de ingreso por conferencias, charlas y demás. O sea que creo que desde el ámbito privado y desde todas las asociaciones, que creo que es donde de verdad está la voz colectiva y la fuerza, creo que hay una lucha solidaria en ese sentido, ¿no? Pero también me gustaría poner aquí sobre la mesa y saber un poco la opinión de los ponentes de un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema de los medios de comunicación y la influencia que desde los medios de comunicación se hace a la sociedad. No solamente es importante el tema de la educación, que por supuesto, sino toda esa información que llega a las familias mientras se está comiendo, se está cenando en familia, con la televisión encendida. ¿Qué tipo de programa es el que se nos está metiendo? Y que al final, él ha dicho, realmente es la sociedad que tenemos. Pero hay una cosa importante, que es esta, la capacidad de influir de los medios públicos y privados. Y por eso también me parece que cada vez las redes sociales me parecen interesantes, porque las personas nos vamos construyendo nuestras propias fuentes de información al margen de lo que se nos intenta meter desde los poderes, ¿no?
Eso quería un poquito, a ver si se podía comentar. Sí, ese es uno de los temas que yo siempre tengo en mente y que he peleado por él y peleo cada día. Precisamente estoy absolutamente de acuerdo contigo. En España se ha deseducado mucho y precisamente a través de los medios de comunicación. Se ha deseducado, se han cambiado los valores, se han cambiado a través de los medios de comunicación, llegándose pues eso, a esa valoración, digamos, de personajes que son personajillos en muchos casos y que copan toda la información, ¿no? Y sin embargo, en ese punto, yo creo que eso a lo que mencionaba César sobre la autoridad, que yo añadiría, y creo que en su mente estaba, la autoridad moral, es decir, la autoridad moral que se tiene, por ejemplo, en el ámbito de la cultura, sí hay una autoridad moral, pero no está reconocida en nuestra sociedad. Nuestra sociedad está absolutamente desconocida esa autoridad moral del mundo de la cultura y sustituida por otro tipo de valores. Entonces, claro, dentro de todo esto, ¿qué tenemos? Los periódicos, tenemos la televisión sobre todo, ¿qué programas se están dando en la televisión? ¿Qué forma incluso de dar las noticias? Es que es impresionante. Es decir, cómo se cambian, cómo se truecan, cómo de todo. Y por supuesto que en el campo de las informaciones que salen de cultura en los informativos, son casi pues el chiste de no sé qué o la tontería de no sé cuántos. Es decir, en Narco, el análisis de Narco no es tanto ver qué pasa con algo, qué horas hay, qué no sé qué, no, es el chiste ahora, que si el vaso, que si el otro, que si no sé qué, no, entonces es una labor de deseducación. Y entonces en ese punto, por ejemplo, yo recuerdo, porque como yo soy muy vieja, pues recuerdo programas de televisión aún dentro de la época, digamos, de Franco y después de la transición, en los que se discutía aquel programa de La Clave, en que se ponía una película y a partir de ahí se analizaba por personas serias que lo analizaban bien y que que transmitían su autoridad moral sobre lo que se estaba hablando. Lo mismo, digamos, de teatro, de literatura, etcétera, etcétera. Todo eso absolutamente ha desaparecido. Entonces ese sí es un caballo de batalla. Estoy también de acuerdo contigo en que sí es verdad que hay asociaciones e individuos que ahora están luchando. Pero claro, ¿qué pasa? Que como no hay esa tradición, porque esto no es el mundo anglosajón, que afortunadamente en el mundo anglosajón sí que hay esa pelea de que el ciudadano tiene por obligación de estar continuamente contestando a los políticos, ¿no? y pidiéndoles cosas. No, aquí no hay, ahí hay una tradición, quizás también de nuestros 40 años, bueno, y de mucha historia anterior, francamente, siglo XIX, XVIII, XVII, etcétera, etcétera, de una situación vertical, ¿no? En el cual no hay el ciudadano se resigna. Entonces, sí que es verdad que ahora se está produciendo un mínimo de contestación, pero desgraciadamente todavía es muy limitado. Pero no hay que cejar en el... No, claro que no. Hay que estar con la batalla continuamente. Claro. También yo quería añadir en las pocas informaciones interesantes o programas que pueden ser interesantes que hay en televisión o incluso en los periódicos, en televisión o en la radio, están puestos a horas infames, pero infames. Es decir, que para encontrarte una cosa interesante tienes que ir del domingo al lunes. Nosotros tenemos un acuerdo en el IAC con Radio 3 que es verdaderamente notable y muy interesante. ¿Sabéis cuándo se radia? Y luego hay afortunadamente los podcasts, pero es la madrugada del domingo al lunes, es decir, que es la peor, entre las 2 de la mañana y las 4. Y ahí es cuando podemos hablar de lo que es el arte, de lo que es la internacionalización del arte español. Estuve en un programa Pilar Serra, tal. Es que dices, pero qué barbaridad. Pues así estamos, claro. Pero es que hay una demanda de esa televisión, hay una demanda. Y la demanda pues proviene de lo mismo, ¿no? Gente que no se la ha educado, o yo qué sé. Creo, pienso. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, tú deseducas a la gente y la gente pide cosas deseducadas. Tú les educas a la gente, a lo mejor yo soy muy optimista, pero creo que si se les educara de verdad, pedirían otras cosas. Es lo que estoy diciendo. Claro. Sí, claro. No sé si sería la mayoría, pero bueno, si en los telediarios se le dedica
más de la mitad del telediario al fútbol, a la información deportiva. Yo no tengo nada contra el deporte, pero últimamente sucesos. sí, bueno, lo que sea, también. pero no hay, quiere decir que muere no sé quién o tal, le diga más espacio que a un premio Nobel o a... No. O sea, quiere decir que todo, volvemos a lo de siempre, hay toda una estructura que no se ha respetado, que las columnas se han ido quitando, entonces pues ya no, sostener todo ese edificio es muy complicado. Yo me gustaría que la Asociación de Escritores lograra que mientras no se retirara la ley esta de los derechos de autor y de las pensiones, nadie asistiera de jurado a ningún premio nacional. Nadie aceptara ningún premio y que nos reuniéramos todos delante del Ministerio de Hacienda, todos ahí, para protestar. Eso sería fantástico, como otras asociaciones que hicieran lo propio con las cosas que les afectan directamente. Esta de los derechos de autor le afecta a todo el mundo, o sea, a los pintores, a los artistas, o sea, a todo el mundo. Pero bueno, por circunscribirlo a algo, ¿no? Me gustaría eso, ¿no? Que ese individualismo a veces negativo, al 99% positivo, porque no hay creación, sino hay un ser individual, ahí se renunciara a eso y se reclamara una cosa terriblemente injusta, o sea, que no se puedan cobrar los derechos de autor. O sea, que una persona que tenga 100.000 pisos pueda cobrar el alquiler de los 100.000 pisos y una persona no pueda cobrar sus derechos de autor de una novela, de la venta de un cuadro, la proyección de una película. ¿En qué país del mundo hacen eso? ¿En qué país del mundo? ¿En Namibia? ¿En el Congo? ¿En dónde? ¿Dónde hacen eso? Por eso me gustaría que estas asociaciones lograran convencer a sus asociados y a otra gente que manifestaran públicamente esa disconformidad de esta manera, ¿no? Que yo creo que es al menos de las cosas positivas para hacer, ¿no? Yo creo que es tarea definitivamente del próximo gobierno, que a ver si algún año tenemos, y ahí es donde tenemos que luchar. ¿Había más preguntas? Sí, había una pregunta, en realidad no es casi una pregunta. En el título se habla del arte contemporáneo en el sector privado y público, y prácticamente se ha hablado todo el tiempo en el sector público del sector que viene del Estado central, ¿no? Yo tengo entendido, y la pregunta la traslado a la mesa, no sé, quizá César Antonio Molina probablemente sea la persona más cualificada para responder a la pregunta. Se ha hablado, insisto, prácticamente solo del asunto del Ministerio de Cultura, de lo que maneja el Ministerio de Cultura. Pero yo tengo entendido que en este estado nuestro de las autonomías, en donde están las autonomías, están las diputaciones y están los ayuntamientos como entes que están gestionando dinero de cultura, en realidad solamente el 15% de todo ese dinero de cultura que se mueve en España lo maneja el Ministerio. ¿Esto es así? Sí, porque cada autonomía luego reparte el dinero en lo que cree conveniente. A mí cuando dicen que Cataluña abre embajadas en el extranjero, a mí solo me da envidia. Esas embajadas son los institutos Ramon Llull. ¿Por qué no abrimos nosotros más Cervantes? ¿Por qué? Ellos hacen lo que creen conveniente para su causa, que yo no comparto, evidentemente, pero hacen lo que creen conveniente. Que emplean más dinero para la cultura, que emplean, pues sí, porque y para su lengua, etcétera, etcétera. ¿Y por qué los demás no lo hacemos? ¿Por qué? Las autonomías emplean ese dinero. También ha habido maneras de colaborar entre todos.
proyectos como hicimos lo de los museos, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. La red de museos. Sí, la red de museos del Estado y cosas de estas, ¿no? Por lo tanto, hay autonomías que emplean mucho dinero en la cultura para defender su identidad y su manera de lograr unos fines. A mí, en ese sentido, no comparto eso, pero sí que envidio, entre comillas, por decirlo de una manera gráfica, que se utilice el dinero para la cultura y que haya lectorados en todos los sitios. O sea, en proporción, no sé ahora porque hace tiempo que no lo sé, en alguna época en proporción había, prácticamente en proporción digo, tantos o más lectores de catalán que de español. ¿Por qué? Porque los tenían en todos los sitios, porque era como una delegación y en todas las universidades, en todos los sitios. Bueno, cuando fui a Frankfurt dedicado a Cataluña, ¿no? La cantidad de dinero que se invirtió, que lo invirtió el Estado, porque también es dinero del Estado. Los ayuntamientos ya no tienen dinero para la cultura. Las diputaciones están a punto de desaparecer, desaparecerán tarde o temprano porque eso pasará a las autonomías. Y lo que tú decías antes, que hemos hablado más de lo público, es que lo público es lo que nos rige. Sí, bueno, pero es lo que nos rige. Quiero decir que las leyes las hace el Parlamento, ¿no? Y no los hace las asociaciones privadas de juristas. No, pero qué significativo, perdona que te corte, para aclarar mi postura, que no, era simplemente una pregunta. Es significativo que, sin embargo, el 85%, como yo decía, y parece ser que es cierto, está manejándose por parte de lo que no es el Estado central. Eso ha sido una reivindicación permanente de José María Lasalle, ¿no? de ese concepto tan normal en todos los temas, que es el aprovechamiento de las sinergias, ¿no? Justo. Con la unidad de las autonomías no se podrían hacer programas comunes con un máximo común divisor más o menos aproximado y que fuese circulando, ¿no? Son reinos de taifas donde cada uno hace lo que sea. Los costes para temas unitarios, para que duren un mes y medio, en la autonomía de Cantabria, que somos 500.000, el coste es terrorífico. Pero claro, nadie mira para la autonomía de Asturias o la autonomía del País Vasco, o lo que sería más lógico, que desde el programa central de la Secretaría de Estado se coordinasen acciones que generarían sinergias, porque el aprovechamiento es muy lógico. Cualquier museo, ya hoy en el ámbito local, tú hablas con cualquier director o cualquier concejal y dice, aquí no entra una exposición si no es compartida con 4 o 5, es decir, hay ya una mentalidad de que, joder, el catálogo se reparte entre 5, el comisariado se reparte, bueno, hay cosas de sentido común, pero este sistema autonómico tiene también esta peculiaridad. Es que además aquí todos son reyezuelos de taifas en temas muy concretos. Yo vivo muy próximo a una autonomía de 1 millón de habitantes como es Asturias y participo en un patronato de un museo. En mi tierra, Cantabria, 500.000 y en La Rioja 250.000. Vamos, La Rioja no es Móstoles y Cantabria Fuenlabrada más Móstoles, O sea, quiere decir que, claro, estos costes tan desproporcionados en generación de ideas y pago de profesionales para un potencial público tan bajo, es una locura. En la última sesión tuvimos precisamente representantes de distintas administraciones locales, autonómicas, y fue muy interesante comprender que realmente lo que falta es comprender que de lo que estamos hablando es algo común. Claro. Que no es que estamos hablando de esto no te compete a ti porque es la plaza de tu pueblo, no, el arte y la cultura es algo común de todos y es imprescindible unirse. Claro. Y era aquí pues duro ver cómo cada uno tenía su política y su forma y sus cosas que hacer y dices, pero bueno, aquí hay que verlo de otra manera, ¿no? Sí. Bueno, casi por alusiones. Hay toda una serie de cosas que se intentaron poner en marcha, pero el poco respeto de los políticos por la cultura se reflejó en cómo se produjo el cese de César Antonio Molina como ministro. O
O sea, fue una cosa de un desprecio inadmisible, pero que refleja un poco la situación que se vive en España. Respecto a la pregunta sobre Estado central y autonomías, esto es una cuestión importante porque, como antes decía César, efectivamente lo que es una nación es básicamente su cultura. Pero claro, aquí se ha creado un régimen donde la gestión cultural está transferida a las distintas comunidades autónomas. Esto significa que, por ejemplo, hay museos y otras instituciones públicas de cultura que, siendo titularidad del Estado central, tienen la gestión transferida. ¿Qué sucedía en el Ministerio? Pues, por ejemplo, que en determinados casos, pues estoy pensando en Andalucía, una comunidad autónoma tan progre, pues llamaban al Ministerio cuando había algún problema en las instalaciones, digamos, del museo, que había que arreglar, porque había habido goteras o había habido algún tipo de dificultad. Pero jamás se consultaba sobre programación, líneas de trabajo, criterios, etc. Bueno, naturalmente la idea y la voluntad era intentar crear una coordinación. Y estuvimos trabajando en el Ministerio, por ejemplo, para crear una red de museos del Estado que pudiera integrar a los museos de titularidad pública, pero de gestión transferida a las autonomías, las fundaciones de grandes artistas, pienso en Tapies, la Fundación Chillida, que tuvo que cerrar, auténtica vergüenza, porque no contó con ningún tipo de apoyo. Eso se llegó a aprobar en un Consejo de Ministros, ya no era César ministro, yo sé la fecha, 27 de julio de 2009, yo tampoco era ya director general de Bellas Artes, mi dimisión se vio una semana antes, luego se publicó como decreto ley, pero claro, como al Ministerio había llegado fuerza nueva, pues entonces aquello lo guardaron en una papelera y jamás se ha aplicado. Y esto es lo que pasa. Aparte de todo, es que en España no hay continuidad con los proyectos culturales. Es como algo efímero y en otro sentido. Yo creo que el actual secretario de Estado de Cultura, que yo también lo conocí cuando era portavoz del PP, cuando el PP estaba en la oposición, lo digno es que hubiera dimitido, en lugar de aceptar todo lo que ha ido pasando con consentimiento, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de todo, yo creo que hay que seguir. Eso se lo han dicho más de 15. Yo creo que hay que seguir y efectivamente el trabajo fundamental es educación. Esto es largo plazo. Y por otro lado, también yo creo activismo. Activismo naturalmente responsable, pero en esa línea yo creo que es fundamental seguir trabajando, concienciando desde la libertad de pensamiento siempre. No se trata de transmitir ideas dogmáticas, ni mucho menos debate, discusión, pero la cultura es el núcleo de la libertad y del conocimiento. Bueno, yo creo que ya estamos en las 9, es una buena hora para cerrar, pero si alguien quiere intervenir por última... No, bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, gracias Concha, César, Jaime, por vuestra colaboración, gracias otra vez al museo por acogernos con esta calidez y con esta bueno, pues gran generosidad. Y nada más, lo dejamos aquí, ya inventaremos otra ocasión en un futuro próximo. Muchas gracias a todos.